जगन्नाथ परमनाथ हे गोविंद थामो हाथ। जगन्नाथ परमनाथ हे गोविंद थामो हाथ। देखूं तुझको नील नभ में, देखूं तुझको जमुना जल में। शाम ढलते आना शाम, शाम ढलते आना शाम। मैं चलूंगी तेरे साथ। जगन्नाथ परमनाथ हे गोविंद थामो हाथ। जगन्नाथ परमनाथ हे गोविंद थामो हाथ। कुंजवन सजा है आज, तड़ित संग मेघराज। कुंजवन सजा है आज, तड़ित संग मेघराज। मेरा विफल जन्म जो मैं आज, विफल जन्म जो मैं आज। कह न पाई दिल की बात। जगन्नाथ परमनाथ हे गोविंद थामो हाथ। जगन्नाथ परमनाथ हे गोविंद थामो हाथ। कुंजन में मधुर गान, श्याम चरण सौंपूंगी प्राण। कुंजन में मधुर गान, श्याम चरण सौंपूंगी प्राण। कहेगी रजनी हो विभोर, कहेगी रजनी हो विभोर। तुम देर से आओ प्रभात, तुम देर से आओ प्रभात। जगन्नाथ परमनाथ हे गोविंद थामो हाथ। जगन्नाथ परमनाथ हे गोविंद थामो हाथ। जगन्नाथ। Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase 4, Escuelas de Yoga Hatha Yoga, del curso IES.01 de Shri Aurobindo y la Madre. Para facilitar el desarrollo de la clase pedimos que los micrófonos se mantengan en silencio durante la misma. Cualquier duda, comentario se puede ir escribiendo en el chat durante la clase. Igualmente al finalizar contamos con un espacio para poder hacer preguntas y respuestas. También es muy importante que podamos mantener el video encendido para poder facilitar la interacción durante la clase. Recordando que el curso es totalmente gratuito, son bienvenidas aquellas donaciones para poder mantener y sostener el curso durante el tiempo. Y bueno, los dejo con el profesor Marcelo. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bárbaro. Sean todos bienvenidos a la clase número 4 del curso IES.01. El tema de hoy es escuelas de yoga, en especial Hatha Yoga.
Bueno, primeramente nos gusta agradecer a los maestros, en especial a los maestros del yoga integral, Sri Aurobindo y la madre. Agradecer especialmente también al maestro Ramesh, que fue Ramesh Bijlani, de Sri Aurobindo Ashram, Delhi, que, bueno, ha depositado la confianza en nosotros para dar este curso en español y también en portugués, por primera vez. Y bueno, dentro de todas las acciones que estamos haciendo para difundir el mensaje del yoga integral y también todo el aporte que ha hecho el maestro Ramesh en facilitar el acceso a este mensaje. Ustedes saben que no siempre es tan fácil, bueno, ya lo hemos comentado en la primera clase, entenderlo en inglés indio y la complejidad que tiene el tema. Agradecer a los profesores de la escuela, de nuestra escuela, Nada Brahman, empezando por Raquel, la coordinadora general, Luciana, Sol, que está hoy oficiando de presentadora y colaborando con ustedes, a sabiendas de que todo esto es hecho básicamente, todos dedicamos tiempo y energía y mucha alegría también, es todo hecho por amor, sin esperar en principio nada a cambio, solamente por el amor de hacerlo y compartirlo, y esperamos que eso reverbere también en todos ustedes para seguir en esta línea. Bueno, los otros profes de la escuela que tal vez hoy no están, bueno, la veo a Cele por ahí, bueno, Maísa, Sandra seguramente entrará más tarde, Nicole, Fabio, bueno, Ludmi también la veo por ahí, a veces se me escapan los nombres, ¿no? Es difícil empezar a nombrar porque si te olvidas de uno, queda mal, ¿no? Bueno, con todas las cosas que hay que acordarse, es complicado. Pero bueno, sepan disculpar si alguna vez me olvido de algo. Bien, agradecer también a todos ustedes la presencia. Hoy somos menos, pero bueno, tal vez este horario no sea el más conveniente, pero bueno, es el que podemos, o tal vez algunos se hayan olvidado que hoy había clase. Bueno, el tema de hoy, Hatha Yoga. Quiero hacer una mención antes de empezar con el tema, con la introducción, que es que ustedes verán que cuando nombramos las palabras en sánscrito, como yoga, que es una palabra en sánscrito, aquí decimos, en algunos lugares decimos yoga, en Argentina es muy común decir yoga, en Uruguay es común decir yoga, ¿no? Más de esa manera. Bueno, en otros lugares, otros países de habla hispana dicen yoga directamente. Pero bueno, el hecho de pronunciar las palabras en lo más cercano posible a su pronunciación en sánscrito no es para demostrar nada de nuestra parte, sino para que uno pueda escuchar cuál es la pronunciación, ¿no? Cómo se pronuncia. Nada más que para eso. Entonces, bueno, por lo menos tiene una posibilidad de escuchar, de registrar los sonidos, de cómo realmente se pronuncia esa palabra. Pero no tiene otro fin que eso, que ayudarlos a ustedes a tener un acercamiento a la pronunciación correcta de la palabra, que después, bueno, todo es enriquecedor, suma. Después, bueno, cada uno lo pronuncia como puede o como quiere, o como le parece. Pero eso es importante se supone que este curso es un curso de yoga, y bueno, todas las personas tienen algún interés en yoga, y nosotros consideramos que, personalmente yo considero que, así como se cuida la postura, o sea, la forma de una postura, ¿no? Saben, las posturas del yoga, las posturas físicas del yoga se llaman asanas, lo hablamos en la clase pasada y vamos a hablar hoy más. Bueno, así como se cuida la postura porque tiene un sentido, porque esa forma específica que adopta el cuerpo tiene un sentido, tiene un cierto equilibrio, tiene una razón por detrás. Bueno, también es importante cuidar a veces la pronunciación, porque también tiene un sentido. Nada es porque sí, ¿no? Solamente con decir que si uno realiza la postura sin cuidar su alineación, sin cuidar la forma correcta, tal vez los beneficios sean menores. Bueno, de la misma manera, si uno pronuncia una palabra
bueno, los beneficios de esa palabra o de esa enseñanza puedan ser menores también. Bueno, bien, entonces no tiene otro fin que llegar a un nivel más profundo de comprensión. Por lo tanto, me van a escuchar a mí, en vez de decir comúnmente, por ejemplo, Hatha Yoga, como diríamos acá en Argentina, voy a decir Hatha Yoga, que sería una pronunciación más cercana a lo correcto. Confiamos en que de la misma manera que una postura física puede transmitir algo internamente, un estado interior que nos acerca tal vez al significado, nos habla de la postura, bueno, pronunciar de manera un poquito más cercana a la pronunciación correcta también nos puede transmitir algo más y bueno, y todo eso resulta enriquecedor. Como este no es un curso para aprender a pronunciar, no hacemos énfasis, ¿sí? Pero por lo menos, bueno, uno ha escuchado algunas veces. Y tal vez de tanto escuchar, es más fácil aprender, ¿no? Sin tanto esfuerzo, de manera simple y, por decirlo así, amigable, esa es la palabra, amigable, ¿no? De una manera amigable, uno de tanto escucharlo clase a clase, un día acaba pronunciando correctamente sin tener que haber practicado ni haber hecho un curso. Bien, hecha esa aclaración, vamos al tema de hoy, que es Hatha Yoga, escuelas de yoga, los tipos de yoga, escuelas de yoga. Mencionamos algunas en la clase anterior, cuando hablamos de introducción al yoga, hablamos de que yoga integral es una síntesis del yoga, no es un tipo de yoga, ¿bien? Que esa es una confusión muy común, es decir, brevemente hablando, para introducir la clase de hoy y generar un poco más de interés y comprensión sobre el tema, al igual que ocurre con todas las disciplinas del conocimiento humano, con todas las disciplinas humanas, el yoga ha pasado desde que, vamos a decirlo así, fue manifestado, ha pasado por diversas etapas. ¿Y cuáles son esas etapas? Grosso modo, muy grosso modo hablando. Primero, toda la disciplina humana surge como con una idea de unidad, ¿no? Luego, con el tiempo, aparecen personas que se interesan por distintos aspectos de esa unidad. ¿Bien? Entonces, aparecen las áreas o las especialidades, por decirlo así, ¿no? Algo parecido puede haber pasó con la medicina, ¿no? El médico generalista, el médico de familia, el médico, ¿no? que atendía todas las afecciones. Luego vino la era de las especializaciones y eso fue llevado muy lejos, ¿no? O sea, especialidades y dentro de especialidades, subespecialidades. Pero la etapa de la especialización fue tan lejos que se olvidó del principio de unidad original. Es como que se focalizó tanto en el detalle, que fue su aporte, ¿no? El aporte de las especialidades es profundizar mucho más en cada área, ¿bien? Y traer nuevos conocimientos. Pero en ese proceso de profundizar se olvida del tronco común y pierde esa visión de unidad y otras distorsiones que ocurren, que lo vamos a hablar más detalladamente en otra clase. Bueno, esto también ocurrió con el yoga. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando las especializaciones llegan a un momento en el cual el principio original, el principio de unidad del cual partieron, es olvidado y las distorsiones son tan grandes que, además de haberse olvidado del principio de unidad, se focalizan mucho en lo material, en lo técnico, pierden de vista el objetivo para el cual fue originado esa disciplina, y además empiezan a separarse de las demás áreas, porque pierden la noción del tronco común. O sea, las ramas miran su propia rama y se ven diferentes de la otra rama, no conciben ese tronco común. Bueno, entonces
claro está que se comienzan a ocurrir muchas distorsiones, hasta rivalidades entre una rama y la otra, conclusiones distorsivas, se aplica de una manera muy mecánica, las personas, la mente, el nivel de conciencia de las personas que aplican esa especialidad es mucho más bajo que las mentes que idearon esa disciplina, y por lo tanto se manejan muy al pie de la letra, muy mecánicamente, demasiado protocolarmente, sin tener en cuenta las variables del momento, las especificidades de cada, o las particularidades de cada persona, por ejemplo, cada forma de vida. Tanto es así que esas distorsiones aumentan a un punto en el cual se empieza a hacer necesaria una nueva integración. ¿Qué significa una nueva integración? No es volver para atrás, sino que es rescatar el principio de unidad original, aprovechando todos los descubrimientos y los avances que han generado las disciplinas, y realizar una nueva unidad, digamos. Es una unidad más completa, por decirlo así, si se quiere, o más rica. ¿Por qué? Porque se nutre de toda la etapa de la especialización y subespecialización. Bueno, esto que ocurrió con la medicina, hoy en día es muy claro cómo digamos, los distintos abordajes de la medicina digamos, van volviendo, sin descartar toda la etapa de la especialidad y todo el aporte y todo el enriquecimiento, van volviendo a una visión más holística, más integrativa, más, digamos, ya es muy difícil encontrar un médico, no necesariamente digamos, no hay que mirar a Oriente, un médico en Occidente que no contemple la influencia que tienen los fenómenos psicológicos en las afecciones físicas, por ejemplo. Lo cual tiempo atrás, no hace mucho tiempo atrás, era resistido ampliamente, ¿no? O era, bueno, era banalizado bueno, o ridiculizado, ¿no? Bueno, bien, cuando se hace necesaria esta nueva síntesis, ¿no? Es cuando aparece Sri Aurobindo. De hecho, lo que hizo Sri Aurobindo no fue inventar algo, en el sentido de, bueno, a ver, no sé, tengo la intención, tengo ganas de crear un método, entonces creo un método, le pongo mi nombre, marca registrada, combino estas técnicas con estas otras, lo hacemos de este estilo, y le vamos a llamar yoga integral. No tiene ese espíritu el yoga integral. El yoga integral tiene un espíritu mucho, pero mucho más profundo y abarcativo. ¿Cuál es? Exactamente esto. Lo que hizo Sri Aurobindo fue, con su capacidad excepcional, ya lo conocemos, ¿no? Ya conocemos su historia, fue detectar este momento de la disciplina, en la disciplina del yoga, donde era necesario una nueva síntesis, una nueva unidad, una nueva integración. ¿Por qué? Exactamente porque las distintas especialidades, ¿cuáles son las especialidades? Los tipos de yoga, las escuelas de yoga. Del yoga, al igual que la medicina, empezó con una idea original allá, miles de años atrás. Personas diferentes, con diferentes intereses, se enfocaron en distintos aspectos del yoga. ¿Cuáles son? Algunos más en la parte física, otros en la parte de respiración, otros en la mente, otros en el estudio de la escritura, otros en la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso hizo que miraran con más detalle esa área y profundizaran, descubrieran nuevas cosas, y esas especialidades dieron origen a subespecialidades. De hecho, en cualquier escuela uno dice, bueno, Hatha Yoga, que podríamos traducir como el yoga físico de manera simple, ¿no? Pero dentro de Hatha Yoga tenemos infinidad de estilos. Si uno empieza a recorrer en el mundo, infinidad de estilos. No nos alcanzan los días para contar todos los estilos que hay. Y hay, es decir, dentro de un mismo tipo, de una misma área, tenemos, o dentro de una misma especialidad, tenemos subespecialidades. Y dentro de cada subespecialidad tenemos, a su vez, más subespecialidades. Y así, es infinito. Entonces quiere decir, eso llegó hasta a un lugar tan lejos que las distorsiones habían llegado a un punto tal que ameritaban una nueva integración. ¿Bien?
Sri Aurobindo, en la época que él vivió, bueno, ya vimos la historia, cuando ocurrió eso, detectó esta necesidad y sintió que su misión en esta vida, en parte, era realizar esa nueva integración, sin pretensión alguna de ningún mérito, ni de... No era una decisión que salía de su mente, sino que era una guía del alma, era su misión, digamos, no podía hacer otra cosa que hacerlo, ¿no? Es como era el propósito de su vida. Por eso vino aquí, o para eso, mejor dicho. Entonces dedicó, después de que salió de la cárcel, dedicó toda su vida a esto. Bien, por lo tanto, ese es el origen y el espíritu del yoga integral. Ahora, para ser verdaderamente integral, para ser purna, como es la palabra en sánscrito, que significa completo, no puede mirar solo una parte. No puede hacer énfasis en una parte, ni siquiera en un conjunto de ejercicios. No puede decir, estas son las técnicas o las asanas o las meditaciones del yoga integral, a diferencia de otras. Eso sería caer en las mismas distorsiones que ya ocurrían. Por lo tanto, el yoga integral no puede tener eso. Claramente, el yoga integral no podía cometer las mismas distorsiones que intentaba eliminar. ¿Correcto? Si no, no hubiese sido ningún yoga integral. Por eso es que yoga integral no hace énfasis en ninguna técnica en particular, sino que las acepta a todas y las va a usar de acuerdo a si es lo más adecuado para una persona en un momento determinado o no. Para que exista un yoga integral, es decir, que integre, que sea como abarcativo, que pueda contemplar a todos los tipos de yoga tradicionales, es necesario que tenga esa libertad. Si no, no podría ser integral. Bien, por lo tanto, esto quiere decir, que vale decir que yoga integral tiene, digamos, incorpora el principio central de todas las escuelas principales de yoga, de todas las escuelas más importantes de yoga. ¿Cuáles son estas escuelas más importantes de yoga? Hatha Yoga, que podemos decir el yoga físico, en términos sencillos. Raja Yoga, el yoga mental. Vamos a hablar con propiedad. Le vamos a agregar una palabra, la palabra perfección, que ya mencionamos y que vamos a volver a utilizar hoy. Entonces, el yoga que busca la perfección física, el Hatha Yoga, el yoga que busca la perfección mental, Raja Yoga, el yoga del Bhagavad Gita, ¿no? Que dijimos que era el triple camino, Karma Yoga, el yoga de la acción, Jnana Yoga, el yoga de conocimiento, Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Y también incorpora el principio central del Tantra Yoga. Por lo tanto, todos estos tipos de yoga, el principio central, el fundamento de cada uno de estos tipos de yoga está presente dentro de yoga integral. ¿De qué manera? Lo vamos a ir viendo parcialmente. Bien, entonces, quiere decir, para tener una idea del tema de hoy, que yoga uno podría plantearse, bueno, yoga integral, ¿no? Porque a veces está la pregunta, bueno, ¿qué tipo de yoga haces, ¿no? Uno va a practicar, a prácticas de clases, ¿no? Y se encuentra con un colega y dice, ah, bueno, ¿cómo te va? Bien, estoy practicando yoga. Ah, ¿y qué yoga haces? Ah, yo hago integral. ¿Y tú? No, yo hago hatha. ¿Y tú? No, yo hago kundalini. Como si fueran todas cosas diferentes, ¿correcto? Cuando en realidad lo único que es diferente es la aproximación, es decir, el estilo o las técnicas que están haciendo. Pero si es yoga, ¿no? No hay dos yogas, ¿bien? Es decir, puede haber dos o tres o muchos estilos o formas de recorrer el camino, pero el camino es uno. Eso es lo que vamos a tratar de mostrar. Por lo tanto, yoga integral eh, no va a hacer énfasis así deliberadamente en ninguno de ellos, los va a contemplar a todos, pero también va a eliminar las distorsiones y va a llevar, como ya dijimos, el yoga más allá en su objetivo, en el sentido de que el objetivo final del yoga integral es la evolución de la conciencia de la raza humana y no solamente la liberación individual. ¿Correcto? Por lo tanto, el tema de hoy, escuelas de yoga, Hatha Yoga, quiere decir una
uno de los tipos de yoga que están contemplados dentro de este yoga abarcativo completo, que es el yoga integral. ¿Correcto? Bueno, vamos a las diapositivas y con eso vamos a ir acompañando la charla de hoy. Pranams, entonces, a los maestros del yoga integral, Sri Aurobindo y la madre y Sri Aurobindo, como ven aquí en la imagen. Esta clase está dentro del programa del proyecto YES, que significa Yoga, Educación y Espiritualidad, recordando que yoga es educación, que la educación no está completa sin la espiritualidad y que la espiritualidad en la práctica es yoga. Este curso es parte fue creado por el maestro Ramesh y es parte de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Sri Aurobindo y también del 75 aniversario de la independencia de India, como ven aquí en el logo. Entonces, en 2022 se cumplieron 150 años del nacimiento de Sri Aurobindo. Tema de hoy, escuelas de yoga, Hatha Yoga, una introducción. Material preparado por el Dr. Ramesh Bijlani de Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Bueno, ¿qué es yoga? Hablamos de la clase pasada, en la clase Introducción al Yoga. ¿Qué es yoga? Yoga es un viaje hacia la autoperfección, un viaje o un camino, podríamos decirlo también. Es decir, esto es una frase sencilla, pero que dice bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, primero dice que si es un viaje o es un camino, quiere decir que no estamos, no estamos no estamos en el destino, digamos. Si hemos de realizar un viaje o caminar, o transitar un camino, recorrer un camino, quiere decir que estamos aquí y este viaje, este camino tiene un destino, ¿bien? Y tenemos que cubrir esa distancia, ¿está bien? No estamos allí, no estamos en el destino. Por eso hay un viaje, hay un camino que tiene esa orientación. Ahora, dice, un viaje hacia, no es hacia cualquier lugar, no es hacia donde a mí me parece, digamos, ¿no? De hecho, si estamos aquí, para todo buscador, digamos, espiritual, ya a esta altura de la vida tiene muy claro que si uno va hacia donde le parece, probablemente no, digamos, no se acerque mucho hacia ese destino, hacia ese lugar, hacia aquello que desea genuinamente, como hablábamos en la clase anterior, que es esa plenitud, esa paz y esa armonía. Bueno, y también hablamos de la perfección en la clase pasada. La perfección no es una idea de alguien, digamos, no es ni siquiera un concepto filosófico, digamos, ¿no? Al cual hay que adherir, sino que la perfección aquí se refiere a nuestra verdadera esencia, que podemos llamarlo el ser, la expresión divina en el ser humano. Bueno, y en términos concretos, en la yoga integral se le llama, decimos, el alma en términos genéricos y el ser psíquico en términos puntuales. Es decir, el aspecto dinámico del alma es llamado el ser psíquico. Bien, como todo es uno, la enseñanza más completa del yoga, que viene de los Vedas, nos revela que todo es uno esencialmente. Entonces, si todo es uno, nuestra esencia ya es completa, ya es divina, ya es eso, ya es íntegra, ya es uno con todo lo demás. Por lo tanto, no puedo hacer nada para convertirla en unidad, ¿no? Porque yoga es unidad, yoga es unión. Bueno, si ya es uno, quiere decir que no hay división y por lo tanto no hay falla. En lo que es uno, lo que es completo, no puede haber fallas, no puede haber imperfecciones. ¿Bien?
Por lo tanto, lo único a lo cual se le podría dar el nombre de perfecto es aquel principio universal, aquel fundamento de la existencia, aquella realidad esencial de todo lo que existe, es perfecto. Ya lo explicamos en la clase pasada. Entonces, ¿qué significaría un viaje, un camino orientado hacia la autoperfección? Significaría que esfuerzos metódicos, como vamos a ver, o sea, no esfuerzos aleatorios ni caóticos, esfuerzos inteligentes, sostenidos en el tiempo, metódicos, con un método, con un cierto esquema, un cierto plan, un cierto orden, una cierta secuencia, que estén orientados a estar cada vez más en sintonía con esa realidad esencial que llamamos la perfección. Bien, entonces, eso es yoga. ¿Mm? Esa es la visión del yoga que trae también Sri Aurobindo. Ahora, para que eso sea posible, ese es el punto, digamos, enriquecedor, creo yo, de tocar estos temas y mirarlos con desde este ángulo, de esta mirada amplia. El viaje hacia la autoperfección no puede, digamos, no puede olvidarse del aspecto más importante, que es decir, de aquello a lo cual estamos señalando como lo perfecto. Y para eso necesitamos repasar los distintos niveles que componen al ser humano, de manera muy sencilla, ¿eh? No estamos haciendo un estudio exhaustivo, ni mucho menos. El ser humano tiene, básicamente, lo vimos en la clase anterior, dos instrumentos, cuerpo y mente. Sí, cuerpo y mente son instrumentos que están al servicio de, bueno, vamos a decir, de algo o alguien que vaya a usar esos instrumentos. Entonces, el nivel físico y el nivel y la mente, o sea, el cuerpo y la mente. Normalmente, para la explicación, también mencionamos que la mente tiene dos funciones principales, que una es el nivel emocional y otro es el nivel intelectual o racional. ¿Por qué? Porque tienen características particulares y un funcionamiento específico que también ayuda a la comprensión, pero son instrumentos. Entonces, ¿qué significa que el yoga sea un viaje hacia la autoperfección? Que estos instrumentos, que son con los cuales realizamos acciones en el mundo, estén cada vez más en sintonía con ese principio, con esa expresión de la inteligencia divina en el ser humano que llamamos alma. Entonces, el viaje o el camino sería dar pasos o realizar esfuerzos metódicos, inteligentes, para que los instrumentos, cuerpo y mente, estén cada vez más en sintonía con el alma. Lo que quiero decir con esto es que yoga o cualquier camino espiritual no puede olvidarse o no puede no contemplar este aspecto que está más allá del nivel mental, más allá del intelecto y las emociones. Este aspecto es el alma. Bueno, hablando específicamente del tema de hoy, digamos, el tipo de yoga que aborda, o sea, o que se enfoca en la parte física principalmente, o más, dicho de manera más técnica, que busca la perfección física, es decir, ahora vamos a explicar más qué significa eso, que busca la perfección física, es el Hatha Yoga. Por eso, las técnicas fundamentales, que son las más conocidas, ¿no? Y es con lo que la mayoría de las personas asocia el yoga. Cuando uno dice, estoy haciendo yoga o practico yoga, o vamos a hacer yoga, la mayoría piensan en hacer posturas, ¿no? Porque es el yoga más conocido y más practicado hasta ahora. Pero no es lo único, ni siquiera es una gran parte de la disciplina del yoga. Pero aún así, bueno, Hatha Yoga, si uno realiza, digamos, se enfoca principalmente en el trabajo con posturas y respiración, digamos, no está mal que le diga yoga, pero más apropiadamente debería decir a su práctica, debería llamarla Hatha Yoga. Bueno, entonces, Hatha Yoga, ¿qué técnicas usa principalmente?
posturas, como dijimos, y técnicas de respiración, es decir, asana y pranayama. Bien, ahora, ¿qué? Bueno, ya que lo dijimos, podemos hacer esa conexión. Eh, ¿Qué quiere decir introductoriamente que el Hatha Yoga busque la perfección física? O después vamos a decir que el Raja Yoga, el yoga entre comillas mental, busca la perfección mental. ¿Qué significaría la perfección física? Bueno, por ahora podemos decir, a la luz de lo que dijimos sobre la perfección, que la perfección física tendría que ver con, a través de alguna metodología, volver el cuerpo físico más receptivo, cada vez más receptivo a la guía del alma. Y que a partir de ello pueda, o sea, obviamente inicialmente va a ser más receptivo a la guía de la mente del prana, digamos, de la energía, y a partir de eso una mayor receptividad para que abrirse cada vez más a la guía del alma. De modo que el cuerpo, como instrumento, pueda funcionar exactamente como eso, como un instrumento de lo divino, como un instrumento de la conciencia de unidad, como un instrumento de la expresión divina en nosotros, un instrumento para accionar, para realizar acciones en este mundo. Entonces, cuando imaginemos, ¿no? En un caso extremo, cuando el cuerpo físico, vamos a decir, cuando el individuo, un gran yogi o una gran yogini alcanza, ¿no? La perfección del cuerpo físico, ¿qué representaría eso? Que su cuerpo físico ya no es más un obstáculo o no hay más resistencia para la guía, esa guía del alma, y funciona plenamente como un instrumento purificado de lo divino. ¿Mm? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, bien, entonces el Hatha Yoga, que es llamado yoga físico, bueno, ¿qué busca el Hatha Yoga? Busca la perfección física, que significa que el cuerpo acabe siendo un instrumento perfecto, purificado, para actuar a la luz de la guía del alma. Bueno, además, tenemos que tener en cuenta aquí no solamente la parte física, sino la fuerza vital o la fuerza de vida también, que es lo que técnicamente se llama prana. En sánscrito, tal vez ustedes han escuchado la palabra prana, es la palabra que está al principio de la palabra pranayama. Pranayama o pranayama, como dice mucha gente en Argentina, tiene que ver con, se asocia con el ejercicio de respiración, pero en realidad tiene que ver con, más profundamente, con, en términos sencillos, con el control de la energía o la fuerza vital, prana. Ahora, que digamos que el Hatha Yoga enfatiza la perfección física, no quiere decir que no le importa la mente o no le importan otras áreas del ser humano. No, claro que le importan. En realidad sería muy difícil circunscribir los beneficios de cualquier tipo de yoga solamente a una parte. Claro está que todas las partes se van viendo desarrolladas, pero el énfasis principal está en una determinada área. Por eso usa mayormente asanas y pranayamas, posturas y ejercicios de respiración. Pero como cuerpo y mente están íntimamente conectados, claro está que va a haber un gran efecto en la mente también. Ahora, vamos a tener la técnica de las posturas, de las asanas, que van a abordar principalmente el cuerpo físico, pero también dentro del Hatha Yoga se hace bastante énfasis en la fuerza vital, en el control de la fuerza vital. Después vamos a ver qué eso significa. Y por eso también, cómo, digamos, se intenta realizar eso inicialmente a través de los ejercicios de pranayama, entiéndase, de ejercicios de respiración, prácticas de respiración que buscan
buscan lograr inicialmente un cierto control sobre esa energía. Ahora, ¿qué es lo que realizan? Que esto que vamos a decir hoy sobre el Hatha Yoga nos va a permitir después trasladarlo a otras escuelas de yoga. ¿Qué es lo que logran las asanas? Dijimos, bueno, busca la perfección física. ¿Y qué significa la perfección física? Sintonizar esa parte del ser humano, en este caso cuerpo y energía vital, con el alma, que es el punto de referencia, que es lo perfecto, es la expresión divina de nosotros, y, digamos, abrir cada vez más el cuerpo físico y el nivel energético y el prana, abrirlo, volverlo cada vez más receptivo para que pueda funcionar a la luz del alma. Eso significaría gradualmente ¿eh? El proceso de perfección del cuerpo. Cuando se dice cuerpo en el yoga integral también se incluye la energía. Ahora, en el proceso, o sea, ¿qué pasa desde el momento que la persona inicia hasta el logro de la perfección, eventualmente? Van pasando muchas cosas gradualmente, no es de un momento a otro, ni de la noche a la mañana. Bueno, fundamentalmente lo que va ocurriendo es una mejora en ese nivel, en ese nivel del ser humano, en este caso el cuerpo y la energía. Es decir, el cuerpo, ya incluyendo la energía, es un instrumento, ya lo dijimos. Bueno, el resultado, el primer resultado que va trayendo la práctica, de este caso del Hatha Yoga, pero de cualquier yoga, o sea, de la aplicación del método, es una mejora en el funcionamiento de ese instrumento. Es decir, empieza a funcionar mejor, y mejor significa, en muchos casos, muy por encima del promedio de los seres humanos. Es decir, la persona puede realizar con el cuerpo y con la energía digamos, acciones que pueden hasta ser, en casos de algunos yogis muy consumados, pueden ser hasta milagrosas, digamos, ¿no? Puede puede ser llevado muy lejos. Pero para un practicante principiante o incluso intermedio, ni llegando avanzado, se notan grandes beneficios y capacidad de realizar cosas, no solamente movimientos, sino, eh, eh, por ejemplo, dirigir la energía hacia cierto lugar enfermo del cuerpo, etcétera, etcétera. Realizar cosas en ese nivel, el nivel del cuerpo y la energía, por encima de la capacidad del promedio de las personas. Entonces, el primer signo visible del yoga, en este caso del Hatha Yoga, esto es aplicable a cualquier yoga, pero en el caso del Hatha Yoga es una mejora en el funcionamiento del instrumento. ¿Bien? Ahora, esa mejora, que dijimos, en el funcionamiento de la mente, lo que hace es, en el proceso, es abrir cada vez más ese nivel del ser humano a la influencia del alma. ¿Cómo esto se ve en términos del Hatha Yoga? El primer impacto que tiene es abrirse cada vez más a la influencia de la energía vital, del prana. Es decir, bueno, y esto va a traer ciertos resultados. Vamos a ir a verlos, a ir viéndolos cada uno. Entonces, cuando hablamos de Hatha Yoga, hablamos de asanas y pranayamas, hablamos del tipo de yoga que enfatiza el cuerpo físico y que enfatiza, perdón, el trabajo con el cuerpo físico y la energía, y busca la perfección de este nivel, que significa la sintonía total y funcionamiento total como instrumento del alma. Bueno, acá tenemos una breve aproximación a la definición de yoga que da Aurobindo en la síntesis del yoga, ya en la página 2, pero nos concentramos solo en una parte, porque es más larga la definición. Aurobindo habla de un esfuerzo metódico hacia la autoperfección. Y metódico hay que subrayarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto quiere decir, primero que digamos, yoga es un esfuerzo, o sea, hay que hacer cosas, hay que hacer algo, ¿no? Es algo voluntario, es que se hace algo voluntario.
De otra manera, bueno, tal vez podría ocurrir milagrosamente, pero sería bastante poco probable que ocurra de manera general para todos, y completa. Entonces, un esfuerzo, no uno, digamos, no unos, un esfuerzo continuo, esfuerzos continuos, pero no son a la vez esfuerzos aleatorios, caóticos, eh, caprichosos, por decirlo así, que están ligados al humor, al estado de ánimo del día. Hoy hago esto, mañana hago aquello, sino que es un esfuerzo metódico. ¿Sí? Un metódico es el uso de un esquema, un plan, si se quiere, de un orden, de una secuencia inteligente, que nos permite avanzar. Bueno, ahora, ese esfuerzo metódico a la vez no está hecho solamente no está hecho con cualquier objetivo, ni solamente para mejorar el cuerpo, ni solamente para sentirse bien, ni solamente para tener más energía, o para activar los chakras, o para leerle la mente a las personas, o no sé, o atraer buena fortuna. Es decir, entonces la última parte es esencial, porque esos esfuerzos perseverantes, que están hechos con un método, acá vemos el para qué del yoga que mencionamos en las primeras clases, está orientado a ¿qué? Hacia la autoperfección, que significaría sintonizar cuerpo y mente con el alma, para que puedan ser purificados, liberados de sus limitaciones y funcionar eventualmente como instrumentos de lo divino sí, instrumentos del alma para una vida divina en la tierra. Bien, entonces cada palabra tiene su sentido y es muy importante, digamos. Porque uno, por dar un ejemplo, uno podría hacer esfuerzos metódicos, pero con otros objetivos que no sean, o que estén orientados a otras cosas, como por ejemplo, no sé, activar la energía para poder, no sé, dominar a otra persona, por ejemplo, ¿no? O para poder tener ciertas visiones o ciertas percepciones. Bueno, eso puede ser logrado, o para tener ciertas habilidades para mostrarle a los demás y, bueno, y atraer más discípulos, ¿no? Para poder hacer cosas espectaculares. Bueno, no todos los esfuerzos metódicos están orientados hacia la unión del cuerpo y la mente con el alma. Entonces, eso adquiere una gran relevancia y a la vez nos protege de caer en distorsiones. Entonces ya en la página 2 de su síntesis del yoga, Srila Aurobindo da esta definición. Bueno, aquí tenemos dos libros digamos, está bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque hoy en día uno cuando va a practicar, va a estudiar yoga, generalmente recibe los conocimientos, pero rara vez nos enteramos que mucho de lo que practicamos, de lo que estudiamos, de lo que hacemos, tiene que ver con cosas muy recientes, probablemente no más de algunos siglos. Y bueno, y esta referencia viene en ese sentido. Por ejemplo, nosotros vemos hoy que ya está cambiando, ¿no? Pero en el mundo todavía, aún así, en algunos países más, otros menos, el yoga es visto como una disciplina física principalmente, o es una disciplina para relajarse, o para liberar el estrés, o para bueno, estar más flexible. Bueno, y bueno, y principalmente se asocia con posturas, ¿no? La mayoría con posturas físicas, algunas veces con secuencias muy difíciles, con tipos de ejercitaciones donde hay que transpirar mucho, donde hay que hacer mucho esfuerzo, donde hay que hacer movimientos muy complejos, y donde hay que tener práctica de horas y horas por día para poder siquiera hacer una serie básica. Bueno, eso en realidad no, si uno remonta a los textos de referencia del Hatha Yoga, eso no está, digamos. Entonces, tiene que ver con algo más reciente, con algo tal vez más particular de ciertas escuelas o subescuelas, ¿no? O ciertos linajes. Pero bueno, por ejemplo, si nos remontamos a dos de los textos más importantes del Hatha Yoga, tenemos uno que es el que está aquí a la izquierda, el Hatha Yoga Pradipika, que, bueno, es el texto de referencia del Hatha Yoga, tal vez del siglo
16, 15, 16, 17, pero o sea, menciona muy pocas asanas. ¿Eh? Menciona, bueno, otros ejercicios también, pero menciona muy pocas asanas. Y este otro libro, el Gheranda Samhita, que es un poquito más tardío que el anterior, menciona algunas posturas, pero nada cercano a expresiones como como se suele escuchar, las 72 posturas principales, las 80 posturas principales. Eso es algo extremadamente moderno y usado para ciertos fines que tal vez luego se popularizaron y bueno, y prendió muy rápido en Occidente. Imagínense que antes de la época de los 50, ¿no? Imagino yo, de los 50, de los 60, en Occidente muy poco se sabía de todo esto, ¿no? Entonces es algo bastante reciente. Bueno, vamos ahora a otra, nos vamos a tratar de, en la clase de hoy vamos a ir un poquito más profundo que en las clases anteriores y eso nos va a servir para, em, bueno, para lo que viene, los próximos tipos de yoga. Bien. Bueno, vamos a decir, hay un aspecto, antes de hablar de los principios del yoga, bueno, pero vamos a verlo, em, podemos verlo en este momento, ¿no? Que tiene que ver con la visión evolutiva, ¿no? Ustedes en la primera clase se acordarán que hablamos de tres aspectos esenciales que tiene el yoga integral. Uno es que es un yoga que afirma la vida. El segundo es el que vamos a traer ahora, es el aspecto evolutivo, o sea, tiene una muy marcada visión de la evolución impregnada en su visión, el yoga integral. Es decir, Sri Aurobindo impregnó el yoga integral de una visión evolutiva determinada, que no es la visión darwinista, sino que es una visión más completa. Y no vamos a hacer un análisis completo de esto porque eso lo vamos a ver en otra clase más en detalle, pero sí algunos elementos básicos son importantes a tener en cuenta y nos van a ayudar a entender esto que viene ahora. Entonces le voy a decir brevemente. Lo hemos mencionado de forma simple, pero hay algunos elementos que nos van a servir para este momento. Digamos, en términos evolutivos, hay algunas etapas o algunos saltos en la evolución que han sido muy marcados, en grosso modo hablando, que vienen a mostrar algo que el yoga integral pone muy de manifiesto. Vamos a empezar desde el comienzo. O sea, inicialmente se sabe que digamos, las primeras formas de existencia eran llamadas, bueno, podríamos decirle materia no viva, digamos, ¿no? Aurobindo le llama materia inconsciente, ¿no? No viva, no viva no es un término, eh, el mejor término, o en inglés, digamos, si lo traducimos, dirían materia muerta, ¿no? Pero no es muerta, sino que lo que tiene es materia inconsciente. Pero, ¿cuál es el punto de evolución de Aurobindo, de la evolución? Está basado en el ejemplo de la semilla y el árbol. El ejemplo tradicional védico de la semilla y el árbol, ¿no? Que viene bien para este caso. Es decir, o la semilla y la planta, ¿no? La semilla emerge, por decirlo así, surge de la planta, ¿correcto? Y esto equivale a decir, perdón, al revés, ¿no? Que era como la semilla surge, al revés, la planta surge de la semilla, eso quise decir, ¿está bien? La planta surge de la semilla, el árbol surge de la semilla. Esto equivale a decir que cuando no vemos la planta o el árbol, no quiere decir que no exista, sino que la planta o el árbol están dentro de la semilla, pero están en otro estado, por decirlo así, en otra forma. Y esa forma se llama potencial. Están en forma potencial, en forma no manifiesta todavía. Si el árbol o la planta no estuvieran en la semilla, entonces no podrían surgir de la semilla. O tendríamos que aceptar que alguien vino de noche, cuando nadie lo veía, puso la planta en la semilla y después se fue corriendo.
Entonces nadie lo vio. ¿Por qué? Porque la planta no estaba en la semilla y ahora está en la semilla. Pero claramente no es así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la planta ya está en la semilla, es decir, ya existe en la semilla, pero no la vemos. ¿Por qué? Porque no está manifestada, no está materializada. Cuando las condiciones están dadas, la planta se manifiesta y podemos percibirla como un fenómeno material, perceptible, etcétera, etcétera. Bueno, en términos evolutivos, ¿esto qué significa? Que los saltos de conciencia que se fueron dando a nivel evolutivo, o sea, después de primero que existió fue la materia inconsciente, luego vino la materia viva, es decir, apareció el principio de vida, el prana, la energía, que le empezó a dar a esa materia cierto funcionamiento, algunos funcionamientos, algún intercambio con el medio ambiente, ¿no? Y ciertos procesos que asociamos con la vida, digamos, ¿no? Como la respiración, la digestión, la circulación. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que la semilla y la planta. La energía que se despertó en la materia inconsciente ya estaba, pero en términos potenciales, ya estaba en la etapa anterior, en la materia inconsciente. Solo, o sea, los rudimentos estaban allí, solo que no se había despertado, no se había manifestado. ¿Está bien? Cuando llegó el momento, por diversas causas, emergió y apareció la materia no viva. La materia viva, perdón, con energía y eso. El siguiente salto en la evolución es la aparición de la mente, principalmente con las emociones. Entonces, eso hizo aparecer dos cosas. Primero, o sea, la materia que tenía la capacidad de vivir, porque al tener el principio de la energía, al estar operando, manteniendo las funciones, lo que daba era la capacidad de vivir, o sea, la capacidad de mantener la vida de esa forma de existencia. Pero cuando se despertó, o sea, cuando emergió la mente en esas formas de vida, lo que apareció fueron las emociones. Entonces, no solamente esa forma de existencia, como en los animales, por ejemplo, tenía la capacidad de vivir, sino que tenía además el deseo, el fuerte deseo de vivir. ¿Por qué? Porque, digamos, ya la energía, digamos, el funcionamiento de la energía ya estaba acoplado, conectado a las emociones, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, un animal, cuando no sé, se lo priva del alimento o incluso de la capacidad reproductiva, etcétera, etcétera, se vuelve, digo, se le limita en ese sentido, o no lo encuentra, no puede satisfacer eso, se vuelve vil, se vuelve mezquino, se vuelve, por decirlo así, desdichado. Entonces, en la anticipación de la satisfacción que le va a dar la liberación de esas emociones, el animal va en busca de la satisfacción y de esas necesidades. Entonces va en busca del alimento, va en busca de una compañera, etcétera, etcétera. Y de esa manera se revela en los animales no solamente la capacidad de vivir, sino el fuerte deseo de vivir y de continuar viviendo. Ahora, en el siguiente salto de la evolución, que fue el ser humano, la mente desarrolla otra capacidad, se despierta otra capacidad que es el intelecto, la razón, donde ocurre algo muy particular, que es que el ser humano no solamente tiene la capacidad de vivir, el fuerte deseo de continuar viviendo, de vivir y continuar viviendo, sino que tiene el deseo de ir más allá no se conforma solamente con eso, con sobrevivir, digamos, con mantener la vida, sino que quiere, en términos del yoga integral, quiere vivir, digamos, ¿no? Y bueno, y esa, en vez de sobrevivir, quiere vivir. Y para vivir, desarrolla esa aspiración, ese deseo profundo de ir en busca de la unión con su esencia, con el alma. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué muestra esta visión de la evolución que tiene muy marcada el yoga integral? Muestra que la etapa anterior a un determinado nivel de evolución
ya contenía en términos rudimentarios, en forma más rudimentaria, lo que vino después. ¿Qué quiere decir? La materia con energía, que ya funcionaba, ya estaba presente en la materia inconsciente, pero en forma rudimentaria. El animal, que ya tiene, digamos, no solamente tiene capacidad de vivir, la energía funcionando, sino que también tiene emociones y deseo de continuar viviendo, el fuerte deseo, estaba ya en forma rudimentaria en el nivel de la materia con vida. Y el ser humano, o sea, el nivel de evolución del ser humano ya estaba presente en el animal, solo que en forma rudimentaria. Entonces, cada nivel siguiente estaba presente en el anterior de forma rudimentaria. Esa es la teoría de la evolución. Con lo cual, dice Sri Aurobindo, el ser humano no es el producto final, el último, y no va a haber ninguno más en la evolución, sino que, digamos, él digamos, pronosticó que digamos, no, el ser humano no es el último producto de la evolución, sino que, al igual que pasó anteriormente, va a pasar para adelante y está muy cerca de ocurrir el siguiente salto en la evolución de la humanidad, y digamos, ese siguiente salto va a tener que ver con el ser humano supramental, es decir, un ser humano guiado por el alma y no por el ego. Y tal vez el yoga tenga mucho que ver en acelerar este proceso, digamos, ¿no? del pasaje de un nivel a otro. Ahora, luego, ese nuevo salto en la evolución de la existencia ya está presente en el nivel actual en forma rudimentaria. Y de alguna manera va a despertarse en ciertas condiciones para adelante. ¿De acuerdo? Bueno, es una primera aproximación de otro aspecto central que tiene como característica el yoga integral y que, bueno, va a ayudar a comprender su mensaje. Volvamos ahora entonces al Hatha Yoga, porque todo, dice Aurobindo, todo yoga tiene tres principios. Tiene tres principios, llamémosle, tres elementos principales con los cuales trabaja. El primero, vayamos uno por uno. El primero tiene que ver con la purificación. Bien. ¿Qué significa la purificación? La purificación tiene que ver con, porque es un término muy usado, ¿no? Vamos a purificar. Purificar no es estar tranquilo, poder ayudar a alguien que esté un poquito más tranquilo por un momento y luego, cuando se va a su casa, vuelven todos los problemas. Eso no es purificación. La purificación tiene que ver con algo más permanente. Es lógico que todo es gradual. Purificación tiene que ver con tratar de remover todos aquellos obstáculos e impurezas, digamos, que impiden que una determinada parte del ser humano pueda funcionar de la mejor manera. Quiere decir, pueda funcionar al máximo o de la mejor manera. ¿Qué significa funcionar de la mejor manera? Funcionar como un instrumento pleno del alma. Entonces, la purificación tiene que ver con esto, con eliminar todos los obstáculos e impurezas que impiden que ese nivel del ser humano pueda funcionar a la luz de la guía del alma. Ahora, ¿de qué nivel estamos hablando en Hatha Yoga? Del cuerpo y del nivel energético. Entonces, el Hatha Yoga va a propiciar la purificación, es decir, de eliminar los obstáculos y las impurezas del cuerpo y el nivel energético para que pueda funcionar completamente la guía del alma. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo, luego, una vez que eso es hecho, viene la concentración, es decir, con la purificación se sientan las bases de la concentración. Es decir, a partir de la purificación ya se concentra la energía y el esfuerzo de esa parte del ser humano. Se concentra, es decir, deja de estar dispersa, se focaliza la energía de esa parte, en este caso del cuerpo y de la fuerza vital, para que pueda funcionar o hacer funcionar al máximo o hacerlo mejor, lo mejor que puede. Y cuando eso es realizado, es decir, las energías concentradas y funciona de la mejor manera, esa parte del ser humano se libera de sus limitaciones y debilidades. Entonces, todo yoga tiene estas tres
características, si es un yoga completo, digamos, tiene una primera etapa de purificación, porque si no, el resto no podría hacerse. Una vez que se eliminaron los obstáculos y las impurezas que impiden el funcionamiento de la luz del alma, la energía es concentrada, focalizada para que funcione la luz de la guía del alma, y de esa manera, al recibir la luz y la guía del alma, ese nivel del ser humano, en este caso el cuerpo y la energía y la fuerza vital, se ven liberadas de sus limitaciones y debilidades. Vamos a ver cómo esto se aplica al Hatha Yoga. ¿Cuál sería el obstáculo, por hablar genéricamente del Hatha Yoga? ¿Cuál sería el obstáculo que tiene el cuerpo, por ejemplo? Bueno, la inquietud. La inquietud del cuerpo es lo que hay que purificar. Por eso, ustedes todo el mundo sabe, ¿no? Porque, bueno, muy conocido, Patanjali, en sus enseñanzas, un gran maestro del yoga, que escribió los Yoga Sutras. Bueno, muchas veces se menciona eso. ¿Por qué razón las posturas de yoga son prescriptas para hacerlas, para ser hechas de una manera en la cual hay que permanecer en la postura quietos, ¿no? Tener cierta inmovilidad, ¿no? Más allá de que hoy en día haya tipos de yoga que lo hacen muy dinámico, en realidad tradicionalmente cuando uno realiza una postura debe quedarse, debe estar concentrado, atento, bueno, una serie de características. Eso no es caprichoso, no es fortuito, sino que el objetivo es exactamente esto, es purificar la inquietud. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué el cuerpo, digamos, por qué hay inquietud en el cuerpo, ¿no? Obviamente que también la hay en la mente, y eso es una gran influencia, pero empecemos por mirar el cuerpo. Porque, o sea, la inquietud en el cuerpo es una especie de resistencia a la influencia del prana, de la energía, a la influencia del alma a través de la mente. Bien, entonces, cuando ese nivel, en este caso el cuerpo, no está preparado todavía para recibir o para funcionar completamente a la luz del prana, ¿no? Que sería como una especie de paso intermedio para funcionar como instrumento del alma, ¿no? Pero empecemos por el prana, porque el prana sería como una manifestación del alma en un nivel más externo. Entonces, cuando el cuerpo no está preparado todavía se resiste, todavía hay áreas dormidas, si se quiere, no está preparado totalmente para recibir o para funcionar a la guía de la luz, a la guía o a la luz de la fuerza vital, entonces hay inquietud. La purificación en el Hatha Yoga se refiere a liberar, en este caso, o a purificar, mejor dicho, vamos a decirlo purificar, a quitar la inquietud, que es el obstáculo o la impureza principal que existe en el cuerpo. Una vez que eso es realizado, entonces viene el segundo paso, la concentración de la energía vital y de la energía física. ¿Para qué? Para que pueda funcionar digamos, y realizar, funcionar al nivel máximo, en este caso, y realizar, digamos, sus funciones, eso, o sea, realizar sus funciones de la mejor manera. Bueno, entonces, una vez que el cuerpo es curado de su inquietud, si es eliminada la inquietud, entonces la energía es concentrada y más de ese poder, de esa influencia de la energía vital, bueno, es recibido y, bueno, puede funcionar de manera más plena el cuerpo físico. Y viene el tercer paso, que es la liberación del funcionamiento limitado. Como dijimos anteriormente, a partir de la concentración de la energía, propiciada por la purificación, el cuerpo se libera de sus limitaciones y de sus debilidades. Bien, así se dice. Quiere decir, al liberarse de sus limitaciones, ahora vamos a mencionar una por una, cuáles son. Quiere decir que el cuerpo empieza a poder realizar o a funcionar más allá de sus límites normales, o sea, del promedio de las personas. Y bueno, y como dijimos, hatha yogis consumados pueden realizar, se cuentan en la historia, o hay gente hasta que los ha visto,
realizar también cosas como cerca de lo milagroso, digamos, ¿no? Bueno, la inquietud de la causa ya lo vimos, ¿no? Es porque la energía, hay una especie de resistencia, podemos decirlo así, a funcionar o incapacidad de funcionar a la luz, más completamente a la luz de la guía de la energía pránica, de la energía vital, y de esa manera, bueno, la inquietud es una limitación del cuerpo que, bueno, que es lo que el Hatha Yoga busca liberar. Entonces, necesariamente, bueno, para empezar, se empieza por allí, se empieza por donde uno está, ¿bien? Pero no se puede, digamos, no, a ver, uno podría preguntarse, ¿qué es lo que quiero colocar? Uno podría preguntarse, bueno, pero digamos, eso no es que el ser humano haga algo mal, eso ya viene así, o sea, que el cuerpo tenga cierta limitación para abrirse o para funcionar más completamente a la luz de la energía vital, ya es así, digamos, ya viene así, no es que hayamos hecho algo mal. Entonces, bueno, ¿por qué es así, digamos? Si la naturaleza es sabia, bueno, es así porque tiene que ser así, por algún lado hay que empezar. El punto es que luego, en términos evolutivos, el ser humano quiere ir más allá y para ir más allá necesita liberarse de las limitaciones. Bien, entonces, Oh, el ejemplo que se da algunas veces es, bueno, que como imagínense, ¿no? A veces la oscuridad se asocia con la ignorancia y la luz con el conocimiento en términos simbólicos. Entonces a veces se da el ejemplo de cuando uno está mucho tiempo en una habitación oscura, si uno, bueno, si uno quiere ver un poquito más, puede encender no sé, un fósforo, una antorcha, una linterna, entonces ve un poquito. Pero si de golpe le pusieran, no sé, el sol enfrente, digamos, no, sería contraproducente. ¿Por qué? Porque no vería nada, quedaría cegado, no por la oscuridad, sino por la luz. Entonces, esto quiere decir que de golpe, mucho de golpe, también tampoco es bueno. Entonces, es necesario este progreso gradual, esta apertura gradual del cuerpo hacia la influencia de la energía psíquica. Bueno, después vamos a ir viendo en las próximas clases cómo es el proceso para abrirse también a la influencia de la mente y del alma. Bueno, entonces, esa es la causa de la inquietud, como dijimos. ¿Y cuál es la cura? ¿Cuál es digamos, cómo se elimina, cómo se remueve? Bueno, a través de la purificación, es decir, preparar el cuerpo a través de las técnicas del Hatha Yoga, principalmente las asanas y pranayama, para que puedan cada vez más recibir, asimilar y funcionar a la luz de la guía de la energía vital. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los métodos? Como dijimos, asana y pranayama, principalmente. Y bueno, acá tenemos entonces, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que va pasando a medida que ocurre el proceso del Hatha Yoga? Vamos a focalizarnos en las asanas. Uno, bueno, cura la inquietud del cuerpo, como a través de la inmovilidad. Ustedes saben que una de las características principales de una postura, por definición, es quedarse quieto, digamos, ¿no? en la postura. Eso no es porque sí, eso no es caprichoso, eso es por todo lo que estamos diciendo. Entonces, curar la inquietud del cuerpo, bien, es uno de los resultados más visibles que tienen las asanas en el método de Hatha Yoga. Otro es mejora que, bueno, obviamente a partir del proceso de liberarse de la inquietud del cuerpo y por lo tanto recibir más de la influencia pránica, mejora la salud, mejora la fuerza, mejora la flexibilidad y, como dijimos, purificación, concentración y liberación. Libera el cuerpo de sus limitaciones. Acá quería ir. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones, bueno, son de tres estilos: la pereza, la enfermedad y el envejecimiento. Es decir, la pereza tiene un aspecto bueno, o sea, acá está mencionado como, por decirlo así, negativo, como una limitación, pero el aspecto, es decir, el cuerpo necesita estabilidad,
Ese es el aspecto bueno de que necesita quietud, necesita estabilidad. Pero cuando esa estabilidad se vuelve, digamos, desproporcionada, se transforma en pereza. Y eso es un obstáculo, es una limitación del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, al recibir más influencia de curar la inmovilidad y recibir más influencia del prana, de la energía vital, entonces, bueno, el ser humano se libera de la pereza. Es muy común ver a personas, no necesariamente vestidos de yogis o lo que sea, pero a personas que han practicado o practican, ¿no? Hasta en edad avanzada, ver que tienen un nivel de energía muy estable, de la mañana hasta la noche, y bueno, y realizan infinidad de tareas, ¿no? De hecho, bueno, lo vimos, un ejemplo de eso fue la madre, ¿no? Que estaba prácticamente dormía 2 horas por noche y era suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían un nivel de energía muy estable. Bueno, el cuerpo se libera de la pereza, también se libera hasta cierto punto de la enfermedad. Es decir, la visión del yoga es que el cuerpo, en realidad, el cuerpo naturalmente es libre de enfermedades. Es decir, si uno no lleva un estilo de vida que lo aleje de su equilibrio natural, el cuerpo no se enferma. Bueno, entonces, pero bueno, cuando uno se aleja, sí, ¿no? Entonces, otra de las liberaciones que ocurre con las asanas es que la persona o no se enferma o se enferma mucho menos. Y si se enferma, se recupera mucho más rápido. Y la tercera liberación es del envejecimiento, no en el sentido de que no vas a envejecer, digamos, sino que se retarda mucho más el proceso de envejecimiento. De hecho, que personas a la edad de 60, 70 o 80 años tienen biológicamente, ni hablar mentalmente, pero biológicamente un cuerpo de una persona de 40 o 50. Bien, aquí tenemos una frase de Sri Aurobindo, ¿no? Que aparece en la síntesis del yoga, que sintetiza un poco todo esto que dijimos. Y dice así: el poder de la inmovilidad física es tan importante en Hatha Yoga como el poder de la inmovilidad mental en el yoga del conocimiento, y por razones paralelas. Bueno, ahora vamos a ver los resultados de los pranayamas, la segunda técnica en la cual hace énfasis Hatha Yoga. Bueno, en definitiva, digamos, asana, estamos hablando de asana y pranayama. Ven que acá abajo dice completa los que inician las asanas. Antes de ver los efectos de los pranayamas, resultados, digamos que hay una cierta lógica. No es que hasta que uno no es maestro de las asanas no puede hacer un pranayama. No es esa la idea. Pero sí, en términos generales, digamos, tiene cierta lógica y coherencia la secuencia de primero preparar la base, preparar el campo, trabajar con el cuerpo para luego trabajar con la respiración, ¿sí? Por lo menos un poco, ¿no? Antes de pasar a los pranayamas, porque lo que realizan las asanas, en relación a todo lo que dijimos, es preparar la base, preparar el cuerpo, preparar el campo para el trabajo con la energía. En definitiva, pranayama, ¿no? Dijimos control de la energía, va a buscar, quiero dar esta idea, ¿no? Porque a veces uno dice control de la energía y enseguida nos imaginamos que nuestro ego puede hacer lo que se le da la gana con la energía. No es esa la idea. De hecho, uno nunca podría controlar la energía de esa manera, digamos, ¿no? Y lo poco que pudiera controlar tendría resultados muy poco deseables. Pero a lo que se refiere en realidad el control de la energía vital, el control del prana, es a alcanzar las condiciones bajo las cuales exactamente esto, la energía vital pueda actuar más libremente, más plenamente de lo que lo hace, ¿no? O sea, actuar más plenamente en el cuerpo. ¿Por qué? Una sola cosa, y esto tiene una implicancia total, por ejemplo, no sé, con el equilibrio, con la sanación, de cosas que hoy en día están muy en boga, pero a veces
tienen una mirada totalmente opuesta a esta visión, ¿no? Es decir, entonces, el control de la energía tiene que ver no con decirle a la energía lo que tiene que hacer, lo digo en palabras simples, sino con generar condiciones favorables para que esa energía vital pueda realizar lo que ya sabe hacer. ¿Y por qué ya sabe hacer? Porque la energía vital es una expresión de esa inteligencia divina en el ser humano. Bien, entonces el enfoque que queremos mostrar aquí es tal vez exactamente opuesto a muchos enfoques de hoy en día. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el trabajo con pranayama? Inicialmente con técnicas de respiración, pero después trabajado de manera más profunda. Bueno, mejora la potencia física o la fuerza física, ¿no? La energía vital puede ser dirigida, como dijimos hoy, en cierto nivel la persona puede dirigir la energía voluntariamente hacia distintas partes del cuerpo que pueden estar enfermas o pueden llegar a necesitarlo. Y también, bueno, libera al cuerpo de ciertas limitaciones, como dijimos hoy, la enfermedad o el envejecimiento, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos para ir finalizando, vamos a tratar de eh, mirar de otra manera, ¿no? Tal vez este mismo proceso. Sobre los resultados del Hatha Yoga, ¿no? Una reversión de la relación. Vamos a leerlo. Normalmente pensamos o tenemos una idea como que el cuerpo es el que contiene a la fuerza vital, ¿no? Al prana. Pero en realidad el cuerpo utiliza la fuerza vital en la medida que puede. ¿Por qué? Porque al no estar todavía tan receptivo, tan abierto a la fuerza vital, usa la fuerza vital para mantener las funciones y ya. Ahora, en un Hatha Yogi o una persona que digamos, está en el yoga, acá lo mencionan un Hatha Yogi consumado, ¿no? Bueno, la fuerza vital contiene al cuerpo, es al revés. La fuerza vital utiliza al cuerpo como un instrumento, ¿no? Haciendo que el cuerpo supere sus limitaciones. Es exactamente al revés. Y también, bueno, si lo llevamos a nivel de la mente, es lo mismo. Normalmente pensamos que la mente contiene a la fuerza espiritual o al alma, ¿no? Bueno, y que la mente, pero en realidad la mente usa la fuerza espiritual en la medida que puede, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para las funciones mentales. En cambio, en un yogi consumado, la fuerza espiritual contiene a la mente. Es al revés. La fuerza espiritual utiliza a la mente como un instrumento, haciendo que la mente supere sus limitaciones. Entonces, de alguna manera, lo que se intenta mostrar aquí es que, digamos, en yoga, el funcionamiento es exactamente al revés. ¿No? No es que el cuerpo quiere usar la energía o la mente quiere usar al alma, sino al revés. Cuerpo y mente purificados como instrumentos para poder actuar bajo la guía del alma. Bueno, las posibilidades que tiene el Hatha Yoga son muy grandes. De hecho, bueno, ya dijimos algunas, ¿no? Los Hatha Yoga consumados pueden realizar cosas que parecen milagrosas, así, de ciencia ficción, literalmente, como por ejemplo volverse muy alto o muy pequeño, digamos, ¿no? Poder vivir sin comer o mucho tiempo sin respirar, caminar sobre la punta de los dedos, o volverse increíblemente, todo esto aparece en los textos, ¿no? Volverse muy, muy, muy liviano, levitar prácticamente, o muy, muy, muy pesado como que nadie puede levantarte. Pero estas posibilidades pueden convertirse en debilidades. ¿Por qué? Porque, y bueno, es muy difícil que estas siddhis, estos logros, no alimenten el ego de la persona y, bueno, y quiera aparentar, impresionar, sentirse superior a otros, hacer cosas espectaculares para que los otros miren. Y además, digamos, más difícil que esto es que para lograr, digamos, aunque sea algo mínimo de esto que estamos mencionando, requiere una dedicación total de tiempo. Muchas y muchas y muchas horas por día de prácticas,
dedicación, una vida completamente dedicada a esto. Bueno, ¿qué hace? Digamos, el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces, si uno tiene que dedicar muchas, muchas, muchas horas para poder conseguir realizar un poquito de algunos de estos fenómenos, digamos, con el cuerpo y con la energía, no le queda tiempo para vivir esa evolución que ha alcanzado, ¿no? Y, es decir, no deja de tener sentido porque digamos, todas las horas que dedica y todos los logros que tiene se circunscriben a solo esa persona, ¿no? Y no tiene, y la persona no tiene casi oportunidad de llevarlo a la vida. ¿Por qué? Porque está todo el día o está alejado de la sociedad o está alejado de la vida en sociedad, no tiene tiempo fuera de su práctica para exactamente para eso, para poner en práctica todo lo que ha logrado. Y además hace que digamos, este tipo de vida sea posible para muy pocas personas, ¿no? Imagínense, en una vida en sociedad, con un trabajo formal, en familia, etcétera, etcétera, no es posible estar 8, 10, 12, 15 horas por día haciendo prácticas, estudios, etcétera, etcétera. ¿No? No se podría vivir, o sea, no podría, ¿cómo podrías ir a trabajar? ¿Cómo podrías ir a hacer las compras? ¿Cómo podrías cocinar? ¿Cómo podrías limpiar tu casa? ¿Cómo podrías criar a los hijos? ¿Cómo podrías compartir con tu pareja? No habría tiempo. Entonces, digamos, si esto fuera el yoga nada más, sería muy difícil para la mayoría de las personas del mundo, ¿no? Y además es una cuestión lógica, si todos están practicando 12 horas por día, ¿quién maneja un bus, ¿no? ¿Quién atiende una oficina? ¿Quién atiende un mercado cuando uno va a comprar, si está practicando, ¿no? No tiene sentido. Entonces, esa debilidad del Hatha Yoga hace que sea para un grupo selecto, para muy pocas personas, y bueno, por supuesto no es lo que Sri Aurobindo enfatizó, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son las debilidades. Entonces, la significancia del Hatha Yoga es que prepara muy bien la base, cuida la base, el cuerpo, que es nuestro fundamento, nuestra base física, que es necesario para poder actuar en este mundo. Entonces, cuanto mejor funcione el cuerpo, cuanto mejor y más pueda abrirse a la influencia de la guía divina, va a ser mejor. Bueno, una pregunta típica, ¿no? ¿Cuál es el lugar del Hatha Yoga en el yoga integral? Bueno, tiene un lugar importante, pero moderado, digamos, ¿no? Es decir, se toma el objetivo del Hatha Yoga, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo es la base, el cuerpo es nuestro instrumento para accionar en este mundo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, no hay que negarlo, hay que cuidarlo, hay que mejorar sus funciones y hay que purificarlo. O sea, el yoga integral no tiene una visión de negar el cuerpo o de rechazarlo, etcétera, etcétera, sino al contrario, de aceptarlo, revalorizarlo, mejorar sus funciones, abrirlo a la influencia superior y purificarlo. Y además, bueno, en el yoga integral se hace uso limitado de las técnicas del Hatha Yoga, es decir, no se prescriben rígidamente los ejercicios, ¿no? Se deja libertad para que cada uno elija cuáles son los más adecuados para sí mismo, pero se hace un uso moderado, es decir, no se prescriben rígidamente un conjunto de ejercicios físicos o de respiración, pero tampoco digamos, se proscriben, tampoco se eliminan o se niegan de manera rígida también, ¿no? Entonces, un uso moderado de los métodos. Bien, ahora para terminar, ¿sí? Vamos a unas frases, a ver, jugar verdadero o falso. Ustedes me dirán, a ver. Vamos con la primera. Hatha Yoga ha sido rechazado por Sri Aurobindo porque su enfoque del yoga era enfatizar la perfección mental. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Verdadero? ¿Falso? Guillermo dice falso. Bien, falso, muy bien. ¿Por qué? Acá está, falso, porque, digamos, primero que el Hatha Yoga no ha sido rechazado por Sri Aurobindo y mucho menos
el enfoque o el énfasis de Sri Aurobindo era enfatizar la perfección mental. Tampoco es correcto. O sea, las dos afirmaciones que se hacen aquí en esta frase son falsas. Vamos a otra más. Verdadero o falso. Sri Aurobindo ha perfeccionado el Hatha Yoga al describir una forma única de cómo cada asana debe ser exactamente realizada. ¿Verdadero o falso? Luceli dice falsa. Falso. Sí, muy bien, falso. ¿Por qué? Primero que Sri Aurobindo no ha perfeccionado el Hatha Yoga, ¿está bien? O sea, sino que ha tomado su principio central y en todo caso podemos decir que ha llevado el objetivo más allá, el fin último más allá. Pero, y tampoco, y también es falso que No Sri tiene formas Aurobindo, únicas. Mm. exacto, no ha describido una forma única de cómo debe ser hecha cada asana, sino que exactamente lo contrario, ha dejado libertad para que cada uno elija qué, en este caso, qué asana realizar, pero la información de cómo realizarla no la ha dado Aurobindo, hay que buscarla en el Hatha Yoga, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, de eso se trata. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos aquí entonces una lectura sugerida, Introducción al Yoga, el capítulo 2 del libro A Primer on Yoga perdón, de Ramesh Vichlani, del maestro, que también lo tenemos traducido. Vamos a ver si lo podemos compartir en los próximos días o semanas. Y bueno, también está, si quieren profundizar en la síntesis del yoga, directamente de Sri Aurobindo, ¿eh? En la parte de la introducción, también en el capítulo 4, en el capítulo de los sistemas de yoga, en la página 33 a 35, y en la parte 2, capítulo 27, también donde habla de Hatha Yoga, las páginas 528 a 535. Bueno, una imagen del Sri Aurobindo Ashram, Delhi Branch, donde diremos a estar un tiempo, unos días por lo menos, en el retiro. Y también visitaremos otros ashrams de Sri Aurobindo dentro de India. Bueno, cualquier pregunta o comentario pueden enviar un email a yes@nadabrahman.com.ar y muchas gracias. Bueno, muy bien, queda abierta el espacio para alguna pregunta, comentario. Sol, ¿hay alguna pregunta en el chat? ¿O algún comentario? No hay preguntas, sí había un comentario en la parte donde mencionaba lo de la evolución de la raza, bueno, humana, la evolución. Guillermo decía que, bueno, seguramente luego de ese salto evolutivo haya algo más u otro salto. Ah, muy bien, claro, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere realizar algún comentario? No, bueno. Bueno, vamos a cerrar entonces con un poquito de música y nos despedimos de esa manera. A ver si logro colocarlo aquí.
Bueno, ya hemos llegado al fin de la clase de hoy. Que tengan un buen fin de semana y hasta mañana, que mañana hay clase práctica. Chao, chao.